a quien nosotros conocemos con el nombre de Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente entonces elevará a ley los acuerdos y toda la norma que ellos voten como tal. Esto será la Constitución, la expresión de la moral media, la voluntad, la idiosincrasia, el objetivo y el orden que se va a querer para esta determinada sociedad y que va a regir para el Estado. En ella, en la Constitución, se observa la distribución de poder a través de sus órganos, considerándolo principio de todo Estado como norma principal. La Constitución, según este comentario, es aquella norma que crea las instituciones. Por eso decíamos hace un momento que es una estructura organizada. La Constitución crea instituciones, es decir, constituye instituciones, es decir, constituye poderes, constituye estructuras. La Constitución en sí misma tiene esa facultad de poder hacerla, porque es la expresión normativa del pueblo reunido en una asamblea constituyente. Entonces, siendo que la Constitución es el principio de todo, entonces esta ley sirve como cimiento de la estructura, no solamente de las instituciones, es decir, de la organización del Estado, sino también de las funciones del Estado. La Constitución no solamente se dividirá los poderes, sino que dará a cada poder una determinada función. La Constitución hará también otra cosa, creará organismos constitucionales autónomos que puedan suplir las necesidades o puedan ser el apoyo técnico que esos poderes ya divididos necesitan. ¿Para qué? Para lograr el bien común. Entonces, la Constitución será, desde este punto de vista organizacional y funcional, la estructura importante, la estructura inmarcesible de lo que será la organización del Estado. Pero no es todo eso la función de la Constitución. La Constitución será también considerada la fuente normativa de las demás normas inferiores. Para Hans Kelsen, por ejemplo, autor de la teoría pura del derecho, él consideraba que la Constitución era la norma más importante, la norma fundamental. Es por eso que hoy en día a la Constitución se le llama también Carta Magna, o ley madre, o norma fundamental, o ley fundamental. Porque a partir de ella, las leyes inferiores que regirán las organizaciones del Estado, las leyes inferiores que regirán la vida comercial, civil, social, penal de la población, deberán estar sin contradecirla. Es decir, estas leyes de menor rango tendrán que respetar y no contradecir lo que la norma constitucional señala. Y en todo caso, también, no solamente no deberán contradecirla, sino que si la norma constitucional establece una institución o un derecho y un deber, entonces, y si no hay ley sobre ese derecho, deber o institución, entonces el Estado está obligado a ir complementando esas leyes y esas normas ya reconocidas en la Constitución. La Constitución, pues, entonces, es también la norma fundamental, en la cual las de menor rango logran validez, logran existir dentro de un proceso de constitución y de no contradicción a esta norma fundamental. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Concepto de derecho constitucional. Conceptualizado ya en nuestra mente el tema de la Constitución como norma fundamental, ¿qué es el derecho constitucional? Podríamos decir que el derecho constitucional en principio es la rama principal, como dice la diapositiva, que se ocupa de las organizaciones y del funcionamiento del Estado. Es decir, es la disciplina que estudia a la ley constitucional. Es la disciplina que estudia la Constitución. Y obviamente, al estudiar la Constitución, estudiará las instituciones que ella está creando. Obviamente, el derecho constitucional estudiará también el funcionamiento del Estado. Y estudiará los derechos y deberes que los ciudadanos y las instituciones deben respetar y que se encuentran en esa Constitución. La disciplina constitucional del derecho constitucional será entonces muy importante, porque será aquella que tomará la Constitución y desde un punto de vista crítico, mediante métodos de interpretación, mediante métodos críticos de estudio y análisis, llevará adelante el estudio y la ciencia de la investigación en el tema constitucional. Ahora, en sus aspectos fundamentales y del establecimiento de las bases de dicha estructura, dice la diapositiva. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a lo que acabo de decir. Es decir, que si existe el derecho constitucional como disciplina de estudio, no solamente estudiará la norma y la ley, sino que irá más allá. Tratará de explicar por qué se dio esa norma,
¿Por qué la Constitución dice que son derechos fundamentales del ser humano el derecho a la vida? ¿Por qué la Constitución dice eso? Entonces, la disciplina de derecho constitucional irá a las fuentes, irá a los valores, aquellas razones, aquella moral media, aquella ética, aquella espiritualidad, ¿no?, de la norma por la cual se ha dado. No simplemente repetirá y dirá, bueno, esto dice porque dice, sino tratará de explicarla, de interpretarla y de declarar sus fundamentos para su existencia, su validez y su obediencia a nivel constitucional. Entonces, nos damos cuenta que la disciplina constitucional, el derecho constitucional es muy importante y es una rama principal. Nosotros entendemos que esto está dentro del derecho público. Veamos la siguiente diapositiva. Es el tronco estadual de todo, el ordenamiento jurídico. De todo, repetimos, el ordenamiento jurídico. Es conocido también como norma suprema y de ella deriva toda la legislación. Efectivamente, el derecho constitucional estudiará aquella ley que es fundamental. Estudiará aquella norma de la cual descienden todas las demás. Es decir, la norma constitucional. Es importante entender esto, porque la Constitución marcará la diferencia entre si una ley es constitucional o no, y va de la redundancia. Si una ley es valedera, es eficaz o no lo es. La Constitución y el estudio de la Constitución nos permitirá a nosotros diferenciar un derecho de un deber. Nos ayudará a diferenciar las funciones y a evitar la doble funcionalidad de